Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, nosotros estamos llegando a lo que es la parte final del trimestre. Estaremos cerrando con una lección impresionante, el triunfo del amor de Dios. Es el tema final que estaremos abordando durante esta semana. Y esto tiene su implicación cuando decimos estaremos cerrando en esta semana. El trimestre próximo ya está ahí a la vuelta de la esquina y por lo tanto usted debería hacer un esfuerzo para conseguir la nueva guía de estudio para el próximo trimestre. Habla acerca de un comentario, por ejemplo, del Evangelio de Marcos, el reino de los cielos se ha acercado. Es el tema que estaremos abordando en el próximo trimestre. Está fundamentado en lo que es el libro o el evangelio más bien de Marcos, un evangelio muy interesante donde usted debe estar junto a nosotros como lo ha hecho durante todos los trimestres. Sin embargo, apúrese, visite la iglesia adventista más cercana si usted no es miembro de ella, externe la idea con los dirigentes de la iglesia, con el pastor y dígale que usted quiere adquirir la guía de estudio que se utiliza en la iglesia y que es analizada a través de Radio Amanecer en Estudio. Será de gran bendición nosotros iniciar el estudio del libro o el Evangelio de Marcos en diferentes temas que estaremos viendo de este Evangelio. Aquí en cabina, como cada día, es un honor, un privilegio tener al pastor Cristian Veras. Ha estado con nosotros durante todo el trimestre y la verdad que su participación, como siempre, ha sido de mucha bendición para tantos miles, cientos de personas que están con nosotros cada día estudiando la palabra de Dios. Shalom, así como usted dice, pastor, shalom, que Dios le guarde. Shalom, Raf, Dios le guarde, pastor, igual. Muchísimas gracias. Amén. Hermanos y amigos, qué bendición en este día una vez más poder estar al aire con una lección tan maravillosa como esta. De inmediato vamos a pedir la dirección de nuestro Salvador para que pueda poner palabras en estos siervos. Querido Padre, gracias una vez más. Estamos tan agradecidos porque nos has guiado, dirigido durante todo el trimestre, porque has puesto palabras en nosotros, en tus siervos, que hayan sido de bendición y que sigan resonando para bendición de todos nuestros oyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, este título, El triunfo del amor de Dios, así cuando uno analiza lo que ha visto durante todo el trimestre, hemos estado hablando acerca de el conflicto eminente, el gran conflicto entre el bien y el mal que se inició en el cielo, se extendió aquí en la tierra. Estamos viviendo y hemos estudiado acerca de poderes, que en la Biblia lo llaman como bestias, sin embargo para referirse al reino, y todo está dibujado. Ciertamente tenemos un gran conflicto entre el bien y el mal, conforme a lo que hemos visto durante todo el trimestre. ¿Cómo ajustar entonces el contenido de ese título, el triunfo del amor de Dios, a lo que hemos estudiado durante toda la semana? Repito, de bestias, de fuerzas, de poderes, de reino que se oponen a nuestro Señor, y sin embargo el título dice que el amor de Dios ha de triunfar, el triunfo del amor de Dios. Sencillamente porque el libro de Apocalipsis trata de la victoria del Cordero. El tema principal de este libro no son las bestias, los dragones, las terribles escenas espantosas que aparentemente presenta, que hasta han sacado películas de Hollywood con los 4 jinetes del Apocalipsis y todo eso. No es absolutamente eso. El tema principal del libro de Apocalipsis es que el Cordero triunfa.
pero que no triunfa solo, sino que su pueblo triunfa con él. Por eso el capítulo 14, versículo 1, presenta al Cordero de pie en el monte Sión y con él los 144,000. Y esos 144,000 en el monte Sión ya representa no la iglesia militante, sino la iglesia triunfante. Una iglesia que aceptó a Cristo y está con él. Por eso el amor de Dios triunfa sobre todos los poderes enemigos en el libro de Apocalipsis, y entonces todo el que aceptó que el llamado fue para todo el que quisiera ser salvo, entonces está seguro con Cristo finalmente. Pastor, usted sabe que yo tengo muchos años en la radio. En términos comunicacional, siempre trato como de aplatanar el código que nosotros utilizamos en la iglesia adventista, o en cualquier iglesia, ¿no? Cuando esté estudiando la Biblia tiene muchos códigos y la Biblia utiliza muchas figuras. Cuando usted te está hablando acerca de que el Cordero triunfa, ¿ese Cordero es Jesucristo? Sí, es una figura literaria que utiliza, de hecho, Juan en el Evangelio, el capítulo 1, versículo 29, cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está viendo a Cristo como una ofrenda, es nuestra ofrenda. Es decir, el contexto en el que Juan ve a Jesús es a través del santuario. Y él dice que el cumplimiento de todas las profecías y verdades contenidas en el santuario era Cristo. De manera que ahora en el Apocalipsis, que la palabra Cordero aparece 27 veces y 26 son aplicadas a Cristo, definitivamente que la figura de Cordero para Cristo lo está presentando como el Cordero que fue inmolado, o sea, que fue degollado, que fue muerto por nosotros, pero que vive y luego nos da la victoria a través de su muerte. Y qué bueno que el libro de Apocalipsis está utilizando ese lenguaje figurado para decirnos, mira, lo que estamos diciendo es que lo que sucedía en el Antiguo Testamento, en la economía del santuario judaico, todo eso simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo, y ahora vemos aquí en el libro de Apocalipsis que también se está utilizando ese lenguaje figurativo. O sea, cuando estamos diciendo figurativo es que se está utilizando figura para llevar a una realidad de las cosas. Y el cumplimiento de ese sistema ritual que había en el Antiguo Testamento se cumple en la persona de Jesucristo, a quien Juan aquí está utilizando una figura para llamarle el Cordero. De hecho, en Apocalipsis capítulo 21, los versículos 3 y 4, atención hermano no vidente, ese será el texto bíblico para memorizar. Apocalipsis 21, 3 y 4, pastor, nos pone en contacto de nuevo con el santuario, cuando dice, oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios está con los hombres, Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, Juan oye una voz del cielo que decía, el santuario está con los hombres. Esto como que nos da a entender que todas esas figuras del santuario terrenal ahora está en el santuario celestial, y el mismo Señor Jesucristo que está intercediendo por nosotros. Y qué buena la declaración, que uno de los puntos que siempre hemos dicho aquí, o sea, lo que más necesitamos en estos tiempos finales, cuando ya está a punto de concluir lo que es el gran conflicto, saber que no habrá más llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, conforme a lo que dice Apocalipsis capítulo 21, los versículos 3 y 4. Así es. En una ocasión dijimos que el propósito del santuario es que la humanidad que convivía con su Padre Celestial, con su Creador en el santuario Edén, se divorció de Dios, peleó con Dios, y al pelear con Él se fue de la casa como todo hijo malcriado.
y entonces Dios envía a Jesucristo para buscarlos de regreso y llevarlos de nuevo al santuario. Ese es el propósito del santuario. No es una casa que Dios quería morar. El morar, como lo presenta en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 14, donde está el término chacán, equino o equinochem, significa tabernacular. Dios mudó sus tiendas para estar con su pueblo. Y ese santuario es realmente representado o representa a Cristo, es una figura de Cristo, es un tipo de Cristo, porque nuestro santuario final es Cristo, nuestro refugio final es Cristo, y Cristo es todo lo que los ritos del antiguo Israel tenían para el santuario. Cristo es el cumplimiento de todo eso. Encontramos perdón en Cristo, encontramos expiación en Cristo, encontramos esperanza en Cristo y encontramos refugio en Cristo. Este básicamente es el propósito del santuario. Qué bueno es este libro de Apocalipsis capítulo 21, que es parte del mensaje final de cierre de este libro, 21 y 22. Y aquí los versículos 3 y 4, pastor, como que es muy motivador leerlo. Por eso estamos hablando del triunfo del amor de Dios. Cuando uno ve la obra que Jesús realizó en esta tierra y cómo actualmente está intercediendo por nosotros en el santuario del cielo, ese mensaje está lleno de esperanza. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Desde que uno se levanta y empieza a escuchar las noticias de nuestros seres queridos que mueren, del vecino que está pasando por un dolor, una enfermedad que le arrebata la muerte, empezamos a llorar. Y aquí en la radio pues nos gusta fortalecer a la gente con este mensaje de la palabra de Dios porque tanto lo necesitamos. Pero aquí el texto dice que Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuándo se va a cumplir esto que dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4? Se va a cumplir al final del juicio y redención que está plasmado para este mundo, la segunda venida de Cristo. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, muerte ni dolor. En la segunda venida, Cristo elimina a los impíos que no aceptaron su palabra, con el resplandor de su venida perecen. ¿Y sabes por qué lo hace? Por amor. Claro. Por amor. Claro. Si no hubiese tenido amor, arderían para siempre. Pero como es un Dios de amor, los elimina para siempre. Yo quisiera que veamos el concepto del diluvio. Dios no condenó a los antediluvianos con el diluvio. Dios salvó a la humanidad con el diluvio. Dios salvó a la humanidad en el diluvio, y eso fue por amor. El llamado de Dios es para arrepentimiento, porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, porque no quiere que pasen por este trance, por este momento, pero como ellos toman su decisión y Dios ama a la humanidad, no los obliga, sino que le permite tomar sus propias decisiones. Ahora bien, esas decisiones conllevan o a salvación o a perdición. Es que la palabra de Dios enseña que el que no cree ya ha sido condenado. Así es. O sea, así como usted está puntualizando que el diluvio, allí Dios salva a la humanidad, con la pronta venida de Jesús, entonces Dios lo que está salvando a la humanidad. Está salvando a la humanidad. ¿Cómo se condena? Bueno, uno mismo, con las elecciones que está haciendo en esta tierra. Mateo 24:36, así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. O sea, la segunda venida de Cristo será muy parecida a lo que se vivía en el tiempo del diluvio. Entonces, Cristo no condena en su segunda venida a la humanidad, sino que salva a los que aceptaron su palabra. Un tema que fue muy manoseado durante todo el trimestre fue justamente la parte final de lo que dice Apocalipsis 21, versículo 4. Antes de pasar, pastor, al versículo 4, si me permite. Claro, claro. ¿Queremos ver el amor de Dios impregnado en el libro de Apocalipsis? Veamos el cielo nuevo y la tierra nueva. La tierra, que es nuestro planeta, representa esperanza para nosotros. Como Satanás deterioró la tierra con el pecado,
Cristo recupera la tierra para la humanidad. Eso es así. Es uno de los 4 dones perdidos con el pecado y recuperados por la redención de Cristo. Por ejemplo, la palabra nuevo en el libro de Apocalipsis, hay 2 palabras para nuevo, y en este versículo están, en este mismo versículo. Las 2 palabras para nuevo en el Nuevo Testamento son kainos y neos. Ahora, Juan utiliza ambas en este versículo y está hablando, cuando él habla, por ejemplo, de neos, que se traduce en el Nuevo Testamento en Mateo 9:17, Primera de Corintios 5:7, Colosenses capítulo 3 y versículo 10, está hablando de algo nuevo en el tiempo. Pero con la palabra kainos, Juan tal vez quiere destacar que los cielos nuevos y la tierra nueva serán creados con los elementos purificados de los cielos antiguos y de la antigua tierra, y que por lo tanto serán nuevos en calidad, diferentes. Los cielos nuevos y la tierra nueva son pues una recreación, una formación nueva hecha con elementos que existen y no una creación de la nada o ex nihilo como lo fue en la creación antigua. De manera que lo que Dios está haciendo con la creación no es eliminando, sino mejorando algo que queda mejor que lo mismo original. Y eso lo puede hacer solo Dios, nuestro recreador, porque en el mismo ser humano hace lo mismo. No nos elimina, sino que nos recrea, nos crea de una manera que nosotros podamos volver a vivir esa vida de santidad con la que fuimos creados al principio. Perfecto, pastor. Pues antes de su comentario estamos diciendo que uno de los temas que estuvimos analizando con mucha frecuencia fue precisamente lo que dice Apocalipsis 21:4, donde nos habla que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y luego dice, no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la proyección. Podemos enfrentar el futuro con el corazón lleno de esperanza. Y la lección de esta semana, justamente hay que puntualizarlo, concluye nuestro estudio destacando los acontecimientos finales de la guerra cósmica entre Dios y Satanás. Entre los acontecimientos notables que ocurren durante la culminación del gran conflicto están tiempo de angustia, segunda venida de Jesús, el juicio ejecutivo en el cielo durante el milenio, con una sinopsis de los acontecimientos de la tierra y el cielo en este tiempo, y la restauración de todas las cosas por la eternidad. La Biblia, y lo veremos en esta semana, promete que el gran conflicto va a terminar con la victoria de Dios, y alabamos y glorificamos su nombre por esa gran verdad. Las Escrituras nos llaman a confiar en Dios, a participar con Él en el proceso de la salvación de mayor número posible de personas y compartir su victoria a la luz de la cruz, el presente, la salvación individual de la iglesia y futura, tiene que ver con final definitivo y cósmico. En eso nos vamos a empeñar en la lección de esta semana, de ver esos conceptos a la luz de lo que la palabra de Dios enseña, y por supuesto, repetimos una vez más, podemos afrontar el futuro con el corazón lleno de esperanza, aunque vengan tiempos difíciles, sea cual fuera el sufrimiento por el que tenemos que transitar, las dificultades que tengamos que soportar, las penas que experimentemos. Sí tenemos la esperanza de que vendrá un día mejor, podemos vivir la vida y con sentido, propósito y alegría. Eso es lo que se nos presenta en la lección de esta semana, que es la lección final del trimestre. Así es. Abarcando el concepto de esperanza que está permeando la guía de estudio